Hola Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Ricardo, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues este documento que publicaron tú y otros compañeros tuyos es contundente. Yo leo en esta información 18, por lo menos 18 presuntos actos de corrupción, desde Pemex, Seguro Social, Liconza, la del deporte de Ana Gabriela Guevara, y Manuel Bartlett, su hijo. Todos son impresentables. Por lo menos hay 18 personas impresentables, Ricardo Alvarado. Justo, Rodolfo, la intención del documento, lo que presentamos fue simplemente un ejercicio de documentar, por un lado, lo que mis colegas periodistas investigaron desde Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los ventiladores de León Manuel Bartlett, este contrato a un increíble sobreprecio de ventiladores, como otros casos, y que otras acusaciones que surgieron desde otros medios. Nuestra intención, como, digamos, investigadores aplicados, como investigadores más de gabinete, era demostrar justo que este discurso de los buenos contra los malos de nada nos sirve en materia de control de la corrupción. Y es que justo, pues si la discusión es entre buenos y malos, rápido te vas a topar con pared, porque inevitablemente sucederán escándalos. Si leemos cada uno de los casos que estamos presentando en este pequeño documento, lo que mostramos son diferentes mecanismos, diferentes debilidades en nuestros marcos legales y en nuestros marcos en donde está el Estado, digamos, para poder cometer actos de corrupción, ¿no? Si es ya sea el abuso de un fideicomiso para entregar de manera extraordinaria recursos en la CONADE, o para hacer cosas extrañas dentro del instituto para devolverle al pueblo lo robado, o el ocultar patrimonio a través de otras personas, como en el caso de Bartlett. Es decir, son diferentes mecanismos que lo que muestran son tendencias sistemáticas que tenemos que corregir. Entonces, más allá de los nombres, nuestra intención es justo demostrar que de nada sirve en pensar en poner gente buena al mando si no corregimos el fondo. Porque si no, pues nos vamos a... O sea, si quitas a Bartlett, pones a alguien más y eso es todo lo que haces, nos vamos a volver a topar con pared todo. Bueno, el presidente establecía un porcentaje de cualidades que debe tener un funcionario público para que puedas ocupar un cargo con él. Y decía, 90% honestidad, 10% capacidad. O sea, no funcionó, esto no es cierto. Por lo menos con estos funcionarios no es cierto. Justo, porque, o sea, de nada sirve si mantenemos esta corrupción a nivel discursivo. Necesitamos modificar las condiciones. No, ¿por qué pasó el tema de los ventiladores de León Manuel Bartlett, por ejemplo? Porque el gobierno abusa del mecanismo de adjudicaciones directas. Claro, a veces en las emergencias como la que estamos viviendo son necesarias, pero al abusar de las adjudicaciones, cuando 8 de cada 10 contratos que firma el gobierno son por adjudicaciones directas, evidentemente se te van a colar este tipo de irregularidades. Lo que necesitamos es corregir esa tendencia general, ¿no? Y no se trata solo de este discurso, insisto, esto, por ejemplo, del 90-10 famoso, no sirve de nada cuando te topas con este tipo de casos, ¿no? Cuando hay incluso abusos de funcionarios, documentamos, por ejemplo, ya en menos 3 casos que no han sucedido en este gobierno, sino que son acusaciones del pasado, como contratos de funcionarios cercanos al presidente, concretamente su vocero y su secretario particular, que tienen contratos firmados con empresas fantasma. Porque el problema es que no estamos combatiendo de manera abierta y directa a las empresas fantasma, que nos falta un esfuerzo adicional, ¿no? Y justo esta tendencia es la que rápido rebota estos casos. Y de no corregir las situaciones, pues en 2 años más vamos a tener estos 18 o más historias. Mientras no, insisto, vayamos al fondo a corregir cada una de las situaciones que permiten que esto suceda. Ricardo Alvarado, investigador, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entonces, lo que me estás diciendo es que, más allá de ese porcentaje 90-10, más allá de ese bandera discursiva del combate a la corrupción, si en verdad esta administración a la que le quedan 4 años quiere revertir estas oportunidades de corrupción que se generan,
es modificando algunos aspectos de la ley para que no vuelva a suceder estos casos. Por ejemplo, esa oportunidad que tienen potestativa de decir, asigno las licitaciones en un porcentaje del que yo, porque ahora son 80-20, el 80% de los contratos son por adjudicación directa y solo el 20% son por licitación, y luego esas licitaciones están amañadas. Lo que tendríamos que hacer es modificar ese marco jurídico y tal vez endurecer las penas. Y la otra, otorgarle independencia a la Secretaría de la Función Pública, porque depende de la designación que hace el presidente, y obvio es que ningún subalterno pues se va a ir contra su jefe. Entonces hay que hacer algunos cambios de fondo, no de forma. Justo. No, y creo que ahí das el clavo en un punto. Parte de los mecanismos, pienso concretamente en dos casos de los detectados, el de los dos superdelegados, el de Carlos Lomelí en Jalisco y Pablo Sandoval en Guerrero, que muestran los peligros de concentrar el poder en pocas manos y de quitar mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Que llevan al uso electoral o político electoral de los recursos públicos. Y justo, o sea, tal vez pues la función pública como está ahorita en principio está bien, porque su función sí es la de tener un control interno. El problema está cuando empezamos a amenazar a los otros mecanismos, ¿no? Cuando decimos, bueno, ves que esto de la transparencia como que sale sobrando, pues justo lo que creo que los 14 casos nos dejan ver que la transparencia es fundamental en el mecanismo de rendición de cuentas. Sí. No, el INAI por sí solo no resuelve la corrupción, no. El INAI lo que hace es permitirnos tener acceso a la información pública para poder reportar estos casos, desde la trinchera de mexicanos, por ejemplo, y luego para echar a andar este mecanismo de rendición de cuentas. Con esta información ahora podemos hacer denuncias o podemos establecer mecanismos o hacer que los cambios que comentabas hace un momento para mejorar el gobierno que tenemos. Pero esto solo pasa justo cuando tienes contrapesos, cuando todas las decisiones no dependen de una sola persona, ¿no? Y creo que justo estos casos nos muestran la importancia de mantener esos contrapesos vivos y con la fuerza suficiente para poder investigar este tipo de casos. Y aquí es muy importante mantener, por ejemplo, al INAI, que ahora el presidente le está aventando toda la caballería para poderlo desaparecer, porque dice que es producto del neoliberalismo y que sirve para la protección y el taparle a fulano y sutano, que se sirven con la cuchara grande, que son miles de millones de pesos los que se llevan a ese instituto. Y cuando él dice, no lo necesitamos porque somos transparentes, pero la realidad es que no son transparentes. Y tenemos el caso, de cuando fue jefe de gobierno, los famosos contratos de los del segundo nivel que construyó en su administración y que están reservados y no se sabe nada, y está reservado lo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y está reservado lo de el Tren Maya. O sea, él reserva todo. Entonces, ¿dónde está la transparencia que el señor argumenta y dice? Y por eso quiere desaparecer el INAI, y ahí desaparece ese contrapeso que existe. Justo, porque además el único instituto que podría ayudarnos a retirar esas reservas, pienso, desde luego ahí están en los casos que mencionas, pero pienso, por ejemplo, que tal vez lo más apremiante ahora es conocer la verdad, así, hablándonos con toda la honestidad, cuántas vacunas hemos comprado, ¿no? Y cuándo nos las van a dar. Y la única manera de saber eso es revisando los contratos que están protegidos en este momento y que podrían ser retiradas las reservas por parte del INAI. Ese es un punto. El otro es justo en ese tema de si un organismo es caro o no. Creo que la reflexión que me gustaría invitar a tu auditorio es: el presupuesto del INAI este año es de un poquito menos de 1,000 millones de pesos. Pero si echan lápiz de los 14 casos que armamos en este documento, rápido rebasamos esa cifra, ¿no? Rápido estamos por encima de los 1,000 millones de pesos entre todos los casos en conjunto. Y justo esa es la función del INAI. No es difícil a veces defender por qué estos organismos tienen el presupuesto que tienen, y desde luego que podemos revisarlo, y sin duda debe haber espacio para recortar algunos gastos excesivos,
Pero lo cierto es que hay institutos que funcionan bien y el INAI es uno de ellos. Así es. ¿No? Y una de las muestras es esa, la capacidad para mantener de manera independiente los mecanismos de transparencia que nos permiten acceder a la información que el gobierno pasado y el gobierno que venga tendrán la resistencia a reservar la información, porque pues justo de eso va la democracia, pues, ¿no? Sí. O sea, es un juego estratégico mantener oculta la información y uno no debe esperar la buena voluntad de las personas, sino que debemos apostar por mecanismos, insisto, que contrapongan al poder, mecanismos de contrapesos. Y pues no importa quién esté, el tema es que siempre tengamos acceso a la información, ¿no? Y eso, para eso, es para lo que están estos organismos autónomos. Y un gobierno transparente pues publica todo. Lo que pasa es, como dicen ellos, información es poder y no te voy a otorgar el poder. Y si el argumento sustantivo son los recursos económicos, pues tendríamos que también preguntarle por qué se gasta más de 2,000 millones de pesos pagándole a los servidores de la nación o los siervos de la nación, que no sabemos ni quiénes son ni qué hacen en realidad, pero pues cuestan 2.2 veces más que el INAI, por ejemplo, que le sirve a la ciudadanía. Y pongo un ejemplo así muy simple, Ricardo Alvarado. Eliminó más de 100 fideicomisos. La pregunta es, ¿dónde están actualmente esos recursos y en qué se están aplicando? ¿Cómo los están aplicando? No sabemos, en este momento no lo sabemos. No, justo, tenemos que esperar probablemente al reporte trimestral, debe caer este fin de semana, en el que la Hacienda y Crédito Público nos cuenten qué fue de ese dinero. Lo cierto es, en una en la que sí podemos con toda certeza determinar que nos mintieron, en este compromiso de que los recursos iban a ser regresados a las instituciones, solo que iban a cambiar de instrumento, es decir, de un fideicomiso a una cuenta corriente de la tesorería. Si eso era cierto, en la aprobación del presupuesto 2021, tenías que ver los incrementos, por ejemplo, para los centros de investigación científica. ¿No? Entonces, cada uno de los fideicomisos que tenían estos centros de investigación, pues tenían que verse reflejados como incrementos en sus presupuestos. Y no sucedió, ¿no? Los presupuestos aprobados para todos estos centros son muy similares a los de 2020, solo que pues ahora no van a tener los fideicomisos. ¿Y dónde está el dinero? Pues justo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Dónde quedó el dinero? Y si hubiera transparencia, sabríamos en dónde quedó ese dinero. Tan importante en estos momentos de crisis económica en los que necesitamos reactivar. Te pongo un ejemplo. Aquí en Aguascalientes nos iban a entregar 600 millones de pesos para la rehabilitación de un anillo de circunvalación en el que se iba a poner concreto hidráulico y provenía del Fondo Metropolitano, un fideicomiso que manejaban a nivel nacional, Fondo Metropolitano, se canceló, no hubo dinero y no sabemos, ya no se hizo la obra y no sabemos dónde está el dinero. Yo solicité la información y nadie sabe decir dónde está el dinero del Fondo Metropolitano. Ya no los 600 millones de Aguascalientes, lo que había a nivel nacional. Nadie sabe explicar y nadie sabe decirlo. Justo, porque, por ejemplo, el Fondo Metropolitano que mencionas está asignado para atender proyectos en las 54 metrópolis o zonas metropolitanas reconocidas a nivel nacional, ¿no? Igual Aguascalientes que la Ciudad de México, que Toluca, etcétera. Así es. En la que justo se atendían diferentes proyectos que funcionaban con eficiencia. No funcionaban así al principio, sino que el fondo fue mejorando sus mecanismos, ¿no? Así es. Y pues esto nos muestra una tendencia más, que es como mucho más general de lo que reportamos nosotros, pero este uso del machete en lugar de las tijeras, usando una analogía del profesor Guillermo Sejudo, justo muestra este estilo de gobierno, ¿no? Las cosas se arreglan de golpe y con medidas contundentes en lugar de medidas específicas que permitan, pues sí, quitar lo que no sirve, pero quedarnos con lo que sí funciona. Así es. Hoy en lugar de eso estamos apostando por quedarnos todo, como dirían los franceses. Estamos perdiendo al bebé por tirar el agua, ¿no? Así es decir, muerto el perro, se acabó la rabia, había corrupción, extingue el fideicomiso. No, y yo diría, más que el machete, la lupa. A ver, aquí hay corrupción, vamos a investigar, vamos a ver en dónde, cómo, quién lo hizo, vamos a corregir, vamos a rectificar y que esto funcione. Y hay una parte de los fideicomisos que están funcionando, vamos a
a depurarlos, pero que sigan funcionando. En fin, el tema es que la 4T es más una bandera política, discursiva, que en los hechos una administración que busque erradicar la corrupción. Los mecanismos para generar la corrupción siguen estando y al parecer no van a cambiar. Justo, y entonces la invitación es esta, veamos de nuevo los casos e intentemos corregir las situaciones tanto en las leyes como en las organizaciones, en las dinámicas de gobierno que permiten que esto suceda. No, creo la mejor parábola que se me ocurre es que la corrupción es como la humedad, ¿no? Uno tiene que mantener la raya todo el tiempo para evitar que te tire la casa. Y ese es el esfuerzo en el que estamos todos metidos, gobierno, sociedad, periodistas, investigadores, todos pues estamos en este mismo proyecto, independientemente de si estamos de acuerdo o no en todas nuestras ideas políticas. Así es, más allá de la ideología, lo importante es que se corrija la corrupción. Ricardo Alvarado, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, eres muy gentil, gracias por la confianza, por platicar con nosotros, con nuestra audiencia y hacerte la invitación que para que en lo futuro, conforme vayan publicando más información, podamos también comentarlas en este espacio. Claro que sí, Rodolfo, al contrario, gracias a ti por la oportunidad de que nos permites de difundir nuestro trabajo y un saludo a todo tu auditorio.